Bienvenidos a un nuevo video de Rignai, el número 24, donde estaré hablando de poleas. Gracias a Dios por la oportunidad y gracias a todos ustedes por su apoyo. Como punto inicial, estaré hablando acerca de ángulos operativos de la polea. Como punto número 2, hablaré de la medida de polea y su data sheet. Como punto número 3, hablaré de la inspección diaria o el checklist que debemos hacer. Como punto 4, vamos a hablar del mantenimiento preventivo y algunas lecciones clave. Y como punto final, la reflexión. En este par de imágenes tenemos la diferencia o una de las diferencias entre las poleas de cables multifilamento y cables de Slickline. En las primeras, ya sea Branded Line o Waterline, las poleas al final del surco tienen forma de U o semicírculo, esto con la finalidad de que el cable no se deforme. Al ser de varios filamentos, él tiene la tendencia a soportar tensión de querer aplanarse. En la segunda imagen tenemos las poleas de Slickline y podemos apreciar que el detalle final en el surco es plano. Esto por la sencilla razón de que el cable de Slickline es sólido y no se deforma. En la siguiente imagen podemos ver un indicador de peso tradicional que se colocaba o se coloca en algunos países, porque ya ahora el indicador de peso está integrado a la unidad enfrente del winch en la cabeza contadora. Cuando se aplicaba el indicador de peso tradicional y se colocaba el diafragma enfrente del pozo, la ley o la regla principal era que se colocara un ángulo que el cable formara 90 grados. Esto por el hecho de que las fuerzas quedaran equilibradas 45 grados por arriba, 45 grados por debajo, y así el sensor o el diafragma podía trabajar 100% efectivo. Ya aquí en la segunda imagen podemos ver que no hay BOP, no hay diafragma, por lo que acabo de hablar de que el indicador está en la unidad, y estas fotos son tomadas de internet. Esta imagen es meramente comercial y debería haber una BOP o válvula de seguridad para evitar cualquier incidente. Entonces aquí podemos también ver que hay un ángulo de 90 grados, pero ya no influye porque como la lectura se está haciendo enfrente del winch, no importa si esto está un poco retirado del lubricador o más cerca del lubricador, porque la lectura siempre va a ser la misma. Hay una tabla con el factor de corrección que la vamos a ver más adelante. En la siguiente lámina, cuando vamos a asistir a actividades offshore, casi siempre tenemos dificultades para posicionar la unidad. Mientras más grande sea la unidad, más dificultades vamos a tener, porque hay equipos de otras empresas en la misma área que no nos permiten colocarla en un sitio ideal. Mientras más cerca esté la unidad de reflow, más posibilidades hay de que el cable toque cualquier objeto o el mismo reflow, y esto pueda causar fricción, y la fricción produce calentamiento que puede dañar el cable. Algunos supervisores le dan largo aquí o amarran la polea desviante en la BOP, desconectan por arriba el lubricador y así se logra hacer la operación. Eso de acuerdo a la pericia de cada quien. Entonces aquí el cable comienza a bajar, las herramientas bajan y se empieza a generar un punto de calentamiento. Entonces la idea es evitar esto. En el siguiente dibujo que preparé tenemos la situación de Slickline ideal. No tenemos ningún objeto ni obstáculo que nos impida colocar la unidad en el mejor sitio posible. Como punto 1, si tú colocas la unidad lejos desde el rig floor, hay menos posibilidades de que el cable toque algo. Con esto se evita el calentamiento producido por fricción, o sea, el daño al cable. Y como punto 2, la unidad debe ser alineada con referencia al centro del rig floor, porque eso ayuda a que tengamos visibilidad de lo que está pasando ahí. Con eso podemos evitar cualquier accidente o cualquier situación indeseada. Aquí el cable empieza a bajar, bajan las herramientas, y aquí tenemos la tabla con el factor de corrección cuando se utilizaba el indicador de peso tradicional. Cuando el indicador de peso tradicional está a 90 grados, hace una lectura a 1, de 1 a 1. Pero ya esto ha caído en desuso porque casi todas las unidades son de última generación y utilizan el indicador de peso integrado en el measuring head.
algunas opciones de slickline cuando se utilizan winches pequeños y el indicador de peso no tiene suficiente recorrido de manguera para llegar al rig floor. La costumbre es, o como regla general, se colocaba el winche diagonal a la rampa o diagonal a la planchada, o como se dice en los países árabes, diagonal al catwalk, y se escogía un punto firme para amarrar o anclar el diafragma para la polea desviante. Se trabajaba con dos poleas, una aquí enfrente del winche cercana, a razón de que diera chance de que el medidor de tensión se pudiera colocar y así ver la lectura, y la segunda se colocaba en el rig floor o mesa lotaria. Entonces aquí la guaya pasaba, la guaya comenzaba a bajar y las herramientas bajaban. La única dificultad aquí es que agregaban en el recorrido del cable dos curvas más, y eso hacía que el cable poco a poco fuera perdiendo vida útil con el tiempo. En este dibujo tenemos un armado de E-line correcto. A ellos también les afecta que existan otros equipos, pero sus equipos son de última generación, sus unidades, y la celda medidora de tensión está siempre incorporada en el measuring head. Cuando se inicia la actividad, a ellos no les afecta que el ángulo sea mayor de 90 grados porque todos sus componentes están preparados para trabajar así. A diferencia de slickline, que tiene que tratar de que la polea desviante esté lo más cerca posible de los lubricadores o el equipo de presión. Aquí se inicia la corrida, el cable sube, pasa por la polea superior, baja y las herramientas bajan al subsuelo. No hay ningún tipo de dificultad. ¿Qué está mal en esta imagen? Como pueden ver, el lubricador se dobló. Hay varias cosas que no son satisfactorias en este armado. Por ejemplo, cuando se coloca la polea muy abierta del lubricador pasa eso. Cuando se está haciendo tensión hacia arriba, ya sea que esté muy profundo o que estén las herramientas atacadas, el lubricador no tiene un balance, porque toda la fuerza que se está haciendo es al frente. Entonces, el primer error es este. La polea está muy abierta. Sí, es verdad que la baranda impide que se pueda colocar más cercana al árbol de Navidad o al wellhead, pero un supervisor que tiene experiencia, un operador que tiene experiencia, antes de hacer el nudo de slickline, antes de hacer rock socket, pasa la punta del cable por dentro de donde uno imagina o presume que va a quedar el cable cuando se haga el armado. Por ejemplo, sería en este agujero pasar el cable, devolverlo, pasar el cable por la estufa inboard, hacer rock socket, levantar los lubricadores y el cable le va a quedar por dentro. Ahí podría colocar el indicador de peso y la polea más cercana al lubricador. Entonces, el primer error es no colocar la polea a 90 grados. Segundo, algunos equipos son de manufactura local y con pobre calidad. Algunas empresas toman los lubricadores, la tubería que sacan de completamiento, los preparan, les hacen roca y con eso hacen lubricadores. Ellos no vienen diseñados para soportar fuerzas laterales. Como punto 3, poca o nula responsabilidad del supervisor o el operador de la operación. ¿Por qué? Porque si está viendo que está tensionando y el lubricador se está doblando, tiene que detener la operación, ya sea tensionar un poquito más la grúa, poner un viento para que el lubricador tenga algo que impida que se siga doblando, o subir muy lentamente, tomar todas las precauciones. Pero ya aquí se está viendo que cuando las herramientas lleguen a superficie, si el lubricador recobra su forma, ok, pero si no la recobra, las herramientas no van a poder entrar dentro del lubricador. Entonces, como punto 4, el estrés causado por la tensión más el peso de la herramienta, más el peso del cable, más la presión combinada que puede haber en el pozo, puede ocasionar un evento trágico. Entonces aquí tenemos que el lubricador está doblado en su junta, entonces puede ser delicado eso ahí. Entonces ya también tenemos otro error, que este sistema de izamiento no es el apropiado para estos equipos. Aquí debe haber una grapa o un waterline clamp para lubricadores. ¿Para qué? Para que entonces tenga un soporte más fuerte, porque tenía doble cable
y traería centralizado. Aquí estas lingas de poliéster, de tanto subir y bajar, puede rodarse y puede causar un evento trágico. Ya como parte final les comento que preparé este contenido, son 32 láminas. Hay mucha más información, más imágenes que les estaré compartiendo en los siguientes días. Les agradezco, aquí está mi información de contacto y les deseo bendiciones y abundancia a todos. Muchas gracias.